En los próximos minutos no vas a escuchar una entrevista, más bien una charla. Preguntas que surgen desde la más genuina curiosidad y esperan encontrar alguna que otra respuesta. Este es un espacio libre de prejuicios, etiquetas, dogmas. Por lo tanto, deseamos que el mismo sea consumido de la misma manera, sin estrechez mental. De esto, consuman y compartan sin moderación. Bienvenidos a Podcast. Me costó mucho escribir esta intro, me quedé en blanco, pensando así en ese instante, en el verdadero inicio de todos los tiempos. Escribía sin hacer y me quedé ahí pensando en todo lo que sucede en ese momento y en todas las personas que están así participando de ese instante. Es de esas experiencias que a mí no me da todavía para imaginar, ni siquiera con la historia que ya conozco muy de cerca por mi hermana, por las historias de mis amigas. Sé, por lo que ellas me cuentan, todo lo que se siente en el alma y en el cuerpo. Es el verdadero evento canónico que rompe y atraviesa la vida de una mujer. Son las horas más difíciles, las más dolorosas. Hay demasiados detalles que se tienen que cuidar para garantizar que todo salga bien, pero que también ese momento se convierta en un recuerdo sublime para la mujer, para el padre. Hay alguien que se convirtió en un aliado de las mujeres que quieren vivir su parto de una manera mucho más humana, mucho más respetada. Y al fin, este es lo que es el verdadero, al fin puedo tener esta charla con él. ¿Cómo estás, Doc? Al fin. Súper bien. Bien. Gracias en serio por la invitación. Por mí Es también un que, gusto. Doc, vos estás así, pero en la punta de la lista de hace muchísimo tiempo. Sabes luego, desde principio de año que te venía siguiendo los pasos. Ahora bien, yo te conozco, muchos de los que están acá en la productora durante la grabación te conocen, pero cuando alguien no te conoce, se acerca a vos, te aborda y dice, ay, discúlpame, ¿quién sos? ¿Vos cómo te presentás? O sea, es que mismo en el consultorio, en cualquier Ujú. parte, nada, como Guille. O sea, la Guille. verdad que no me gusta presentarme como médico, como Mm. doctor. De hecho, que mis pacientes mismas me dicen también Guille. O Ay, ¿en sea, serio? o algunas me dicen Guille, otro doctor, otro. O sea, no tengo así esa de presentarme como médico. Yo a veces Ujú. puedo estar literal en una reunión y pasar como, no sé, tipo como Ujú. una persona, Guille. es claro, Guille, Sí. no necesita ser el médico o médico, él es el doctor. Y de Ujú. repente nomás hablan de un doctor que sale, que habla mucho de parto. Ah, vos, así. Vos sos. Ay, vos. ¿Y Pero cómo elegiste la medicina, Doc? ¿Elegiste así por herencia familiar? Porque viste que a veces hay familias así de médicos, mm, o vos fuiste así el que salió del molde en tu familia y no, vos elegiste. sabes que siempre me pregunté en realidad por qué. Pero o sea, lo que pasa es que mi hermano, o sea, en realidad mi papá es químico industrial. Ah, mira. Sí, él sí, mi papá de hecho siempre nos inculcó el tema de estudiar. Nunca luego tuvimos esa mentalidad de no estudiar, me parece. O sea, siempre era tipo terminar el Ujú. colegio y empezar a estudiar. Y dentro de mi test vocacional recuerdo que estaba, primero era ingeniería y después recién era medicina. Mira. Sí, pero igual, no sé, mi hermano mayor probó, o sea, bueno, mi hermano mayor probó medicina, pero finalmente es bioquímico, después tengo un hermano que es también médico, otro hermano que es psiquiatra, y creo que por ahí capaz vino esa parte Amamos. Bueno, viste, de estirar así, medio familia de médicos. Bueno, sí, bioquímico, un mm, psiquiatra, qué un importante, psiquiatra. me gusta. ¿Vos cómo elegiste ginecología obstetricia? ¿Cómo elegiste esa rama? ¿Ya sabías así al comienzo o fuiste como No, que desde que yo quería hacer medicina, siempre me gustó muchísimo la cirugía. O sea, para mí era. así tipo plástica o cómo? No, cirugía. Reconstructiva. Mm. No sé si a todos los cirujanos le pasará lo mismo a todos los médicos, pero siempre yo quise tipo neurocirugía. Ay, Era sí, ser ¿verdad? neurocirujano. Sí, porque es algo así súper complicado y de verdad, Dios mío, una Ah, cirugía súper neurológica detallista, claro. le puede llegar a cambiar totalmente la vida a Me alguien gustaba, también. o sea, de hecho que me gusta mucho el tema de las manualidades en sí. Me gusta Mm. cocinar, me gustaba mucho dibujar. Siempre medio Ujú. como que creo que me destaqué en ese sentido. Mira. Y no sé, y siempre pensaba que mis manos eran como, no sé,
Tipo, Wow, me creía Doc. como Doctor Strange que se miraba las manos. Tipo, Wow, Doc, pero no, qué no, pero lindo igual, porque las manos en este caso, en lo que vos haces, en lo que es tu sí, especialidad, es demasiado importante. sí. Demasiado importante. ¿Y cómo fue que, bueno, ya elegiste ginecología obstetricia? ¿Te costó o no te costó elegirle a... Y me costó, o sea, en realidad, como te digo, no me enamoraba tanto o sea, estaba la cirugía en sí, pero Ujú. no me gustaba tanto solamente cirugía, también quería un poquitito de clínica, decimos Mm. nosotros. Y bueno, y habían pocas especialidades que tenían ambas, tanto clínica como quirúrgica. Mm. Y gineco era una rama clínica quirúrgica. Mm. Entonces más elegí gineco-obstetricia, aunque no creas, por ginecología, no por obstetricia. Ah, mira, Porque el primer parto que yo vi, así estando, digamos, como estudiante, fue te terrible. golpeó. Sí, fue muy fuerte. ¿En qué Dije, sentido? o sea, lo que ¿Te verla a la desmayaste? mujer. No, o sea, verla a la mujer, y porque pasaban cosas ahí en ese momento, en ese parto, no sé, no quiero, o sea, todo el tema de cómo estaba, cómo Mm. gritaba, le cortaron abajo, y fue Ujú. así, a mí todo me dolió, y dije, no, ese definitivamente no es Mm. lo mío. Pero finalmente terminé haciendo ginecología, más por ginecología que obstetricia, porque me gustaba mucho la parte del área reproductiva. O sea, yo enseñaba luego biología, me enseñaba biología, enseñaba la parte genética para la parte para los que ingresaban a la facultad. Mira. Entonces me gustaba muchísimo eso. Entonces empecé a hacer ginecología más por la parte reproductiva, o sea, la parte de Ujú. infertilidad, reproducción y también que tenía la parte quirúrgica. Pero después pasaron cosas. ¿Qué cosas pasaron para que al día de hoy vos seas referente en este estilo de parto? No sé si estoy, obviamente corregime, Doc, si es que me Sí, estoy refiriendo bien, porque realmente yo creo que si vos no sos el único, sos uno de los pocos que está así como que al frente de una oleada completamente sí, distinta y diferente en cuanto a lo que es el parto. O sea, yo siempre pensé que, bueno, existen dos alternativas para venir a este mundo: normal o cesárea. cesárea. Y normal, luego, yo desde que tengo conciencia, te hacen tener miedo. Sí, Te va a doler, te va a partir, te va a morir, se te rompe el lit, el Q, de verdad. Y mm, si no se te rompe, te rompen. Te hacen tener un miedo y es como que vos deconstruiste el parto, que no me gusta decir normal tampoco, y ¿verdad? realmente no. Natural. ¿Cómo fue que Y te bueno, empezaste a preparar en eso? y en realidad, vos sabes que, bueno, obviamente dentro de lo que es la residencia que nosotros le decimos, eran 4 años, 2 años de obstetricia, 2 años de gineco. Los 2 años Mm. de obstetricia en realidad pasé, o sea, ya escuchaba yo hablar de parto Mm. humanizado. Mi hermano mayor es ginecólogo también. Ah, mira. Él trabaja, pero él hace más trabaja en el Mm. ministerio, entonces está como más en la parte, digamos, protocolar, Ujú. trabaja en protocolos. Ujú. Y bueno, ya escuchaba hablar, pero no, como que nunca profundicé en eso. Y obviamente hacía el parto, o sea, bueno, después probablemente podemos profundizar en eso, pero nada, como me enseñaron, ¿verdad? O sea, no te voy a decir mal ni nada, nunca lo vi como algo malo, pero no me Ujú. gustaba obstetricia. Pero después cuando empecé a hacer gineco, bueno, ahí estaba lo mío. Y ya de hecho que terminé la especialidad en sí y entré justamente en una clínica de reproducción para trabajar y hacer toda la especialidad. Ya tenía todo planificado mi vida como para hacer una maestría, todo. Ujú. Pero yo enseñaba en la facultad, o sea, ahora la facultad de obstetricia, en la UNA, y una licenciada en obstetricia me comenta una vez y me dice, Ramallo, ¿vos conoces la violencia obstétrica? Me dice. Yo le digo, o sea, sí, escuché hablar de la violencia Ujú. obstétrica, pero nunca profundicé, pero no sé por qué esa vez sí me, Removió. me removió, no sé por qué, pero me puse a investigar al respecto y como ya estaba trabajando, ya era especialista, ya estaba trabajando en el área privada, por así decirlo, no sé, empecé a profundizar un poco más, justo me tocó una paciente que quería tener parto bajo el agua, Mm. y hablé con una dula, sé que son mujeres que acompañan el parto, y me dijo, o sea, ella se interesó porque yo estaba interesado, ¿no? Y ya me averiguó lo ya hacer un curso. Ujú. Y así terminé en Buenos Aires haciendo un curso En Buenos sobre Aires. cómo asistir partos así, naturales, normales.
Y yo creo que ese curso fue un antes y un después, porque cuando me fui al curso y entré, recuerdo a la primera charla, bajé del avión, me fui al curso y cuando entré estaban todos meditando. ¿En Sí, y serio? yo dije, no, este no es mi ¿Dónde lugar, vine ¿dónde a me metí? parar? Antes de ese momento vos Sí, nunca habías meditado, ni no, por o si sea, acaso. escuché, pero jamás medité. Y Mira un estaban todos poco. meditando. Obviamente, bueno, vamos a meditar. Me acuerdo que me dormí hasta que me despertaron, obviamente. Totalmente. Pero bueno, y ahí empezó. Empezaron un poco de ciencia, pero a la vez un poco de energía, conexión. Al Mm, principio sí te voy a decir que me costó un poco, mm. O sea, pero vos también te tuviste que deconstruir. exactamente. Ahí Mm. yo creo que, por eso te digo un antes y un después, porque tuve que aprender a desaprender primero como para volver a aprender de Reaprender. vuelta, así mismo. Ujú. Y fue ahí como que, te digo, el curso tomó así, ponerle más o menos casi 2 meses, pero eran fines de semana. Y vos sabés que terminé el curso así súper, no sé, parece que me abrió una puerta, ya estaba todo sensible, ya Mm, llorábamos, nos abrazábamos, todo era mm, así. Yo creo que ese como que me abrió una puerta que cada vez se fue más profundizando, profundizando más. Y creo que ahí es donde de repente me encontré con estas dos áreas, la parte de reproducción que venía así fuerte ujú. y esto que yo quería implementar dentro de lo que era nuestra atención, porque yo sentía que no estábamos haciendo bien, nuestras mamás o nuestras mujeres, como así decirlo, no estaban pasando bien en el parto y no estábamos, o sea, no estaba bien. Entonces como que quise implementar eso en mi práctica y bueno, y así fue ir creciendo cada vez más hasta que, bueno, hoy obviamente cada día, y te digo, cada experiencia me hace aprender mucho más Vos sabés que cuando yo te conocí y como que te empecé a estudiar y a saber qué era lo que vos estabas haciendo, lo primero que yo pensé fue, Dios mío, ¿cómo armó el método? Porque si bien es cierto, todo puede llegar a cambiar ahí en el último segundo, porque bueno, vos sos el médico y vos tenés así el criterio y ya con la experiencia que tenés, sabes, bueno, esto sí va a poder ser, esto no va a poder ser, por más de que quieras vos, el parto natural tal vez no se pueda, pero siempre pensé cómo se arma el método para poder llegar a ese parto, que yo creo que para las mujeres cuando llegan a vos, justamente, es porque quieren llegar a tener su hijo de la manera más conectada posible. Yo todavía, Gina, no tengo hijo, pero siento que hay una desconexión con la cesárea. Siento que de repente pareciera ser que la cesárea es así vamos a meter cuerpos, vamos a abrir cuerpos, van a salir los chicos y se mete el siguiente cuerpo y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Es así como que una practicidad de agendar, inducir, sacar, ya nació. Claro. Y bueno, y como te digo, fue un proceso, ¿verdad? Un proceso Mm, primero entender muchas cosas. Y dentro de este proceso, y también recalco muchísimo lo que me gusta siempre, gracias a un colega que me dijo, Ramallo, ¿vos qué querés hacer? ¿O querés hacer reproducción o te gusta obstetricia? Porque si querés ser bueno en algo, tenés que elegir algo. Ay, tenemos que enfocarnos en una sola cosa. Entonces, como en ese momento se sentía no sé si decir el entusiasmo o la pasión, pero como que hasta ahora me gusta la parte de reproducción, pero Ujú, igual sentía, es como que me estiraba esto que como una bandera parecía que llevaba y nada, en la experiencia de acompañar y dejar que las cosas ocurran, ¿sí? Me di cuenta de un pequeño problema que no depende de mí, ujú, depende de la mujer, o sea, de la embarazada. Entonces, no se si yo, científicamente hablando, porque estamos hablando, siempre hablamos de ciencia porque no da gusto tampoco, porque la gente a veces dice que el parto humanizado, el parto natural es como de mucho igual. riesgo y Mm, que no sé, como ya asocian como que es de riesgo, porque ujú, nadie te está cuidando. En realidad el parto en sí es natural per se, o sea, es dormir, es comer, es algo instintivo ujú, nuestro. De hecho, que las normas del Ministerio de Salud hablan como primer principio básico, luego pone, de la atención en la obstetricia, es comprender que es un evento natural. Fisiológico, decimos en términos médicos, ujú. natural. Y al lado, el segundo principio va entender que no es del médico.
es personal, es individual, es de la mujer que va a parir. O sea, yo no me puedo adueñar de su cuerpo ni de ella, o sea, es de ella porque es ella. Vos sabés que me costó muchísimo de repente, y te estoy diciendo, mucho me costó ir como comprendiendo esto. Es como Ujú. que uno lo lee siempre, pero nunca así como que, no sé, como que le profundizas a la Sí. palabra. Y te estoy Y hablando de le los... sentís también, porque Y ahí en el claro, momento seguramente te das cuenta y como que cobra sentido lo que claro, leíste. porque la ciencia dice, hay tres formas de nacer, por así decirlo. Uno sería parto vaginal sin intervención, parto vaginal con intervención Ujú. y cesárea. O sea, hay como dos partos vaginales, uno sin Ujú. intervención y otro con intervención. Ok. El sin intervención es el que estadísticamente es del de menor riesgo, ¿sí? Y el que conlleva mayor beneficio, ¿sí? Ujú. Y ahí también viene otra palabra de decir saludable. Viste que hoy se habla mucho de saludable, ¿verdad? De esto es saludable, esta comida es saludable, correr Mm. es saludable. Bueno, entonces se habla de que el parto vaginal sin intervención es lo más saludable, tanto para la madre como para el niño, ¿sí? Pero la consigna de ese parto vaginal sin intervención es que no debe haber ningún signo de alarma. O sea, alguien tiene que atender. O sea, vos dormís, comés o, no sé, tenés relaciones en forma instintiva y nadie te controla si vos haces bien o mal. O sea, vos haces ¿Vos nomás. haces? Claro, Sí. vos actuás nomás por instinto. Pero sin embargo, el parto es el único evento natural donde alguien te atiende, o sea, alguien te cuida. Entonces es muy difícil a veces de repente vos fluir en el evento natural en sí pensando de que algo malo te va a pasar y que alguien te va a atender. Pero Y que bueno, tenés que estar controlando también, claro. ¿verdad? Entonces el concepto de lo que sería normal, por así decirlo, pero ya no se dice más normal, Ujú. es un parto vaginal sin intervención que transcurre espontáneamente de principio a fin sin signos de alarma. Pero, insisto, ¿de quién? Esa es la idealidad, Ese, ¿verdad, Doc? exacto. Entonces, si yo quiero, ¿verdad?, darte el mejor beneficio, la mejor experiencia, entonces empieza por empoderarte. Entonces, el empoderamiento es decirte a vos, primero, confía en tu cuerpo, confía en la naturaleza. Y si viene la cuestión, ¿y qué pasa si me pasa algo? Y bueno, confía en mí. Yo represento, digamos, esa ciencia, Ujú. pero vos tenés que actuar por instinto. Sí, lo que pasa muchas veces dentro de lo que es famoso dice la violencia, por así decirlo, aunque muchos no lo quieren decir de esa forma, es primero lo hacerte tener miedo, ¿sí? ¿Y qué pasa si se complica? ¿Y qué vas a hacer? O sea, es como que yo te digo, ¿y qué vas a hacer si se complica? Y vos te quedas así, bueno, pero, o sea, no está en vos saber si se complica, sino yo soy el que tengo que saber Vos sos si... la ciencia, yo soy la mujer, Exacto. nomás. Así La que mismo, está con el hijo y que ahí justamente sabes que, Dios mío, te escucho hablar, Dog, y me doy cuenta que desconectadas estamos de nuestro cuerpo de repente. Porque imagínate que llega una mujer embarazada a tu consultorio y vos le estás diciendo, conectate contigo misma, sí, escucharle a tu cuerpo. O sea, sí, vos le estás empoderando y vos como que estás despertando algo que pareciera ser que nos hicieron dormir. Porque exactamente lo que estás diciendo, te hacen tener miedo, entonces vos como que anulás una parte tuya y decís, bueno, y me voy a quedar nomás en manos del doctor. Y claro. que otro decida por mi cuerpo. Claro, Y yo porque así, me apago. así, porque vemos como un procedimiento, como un acto médico o acto médico, Ujú. quirúrgico si hacemos cesárea. Y en realidad el parto no es un acto médico, es un acto personal, es tuyo, Wow. no es mi acto. Ahora, si voy a intervenir, obviamente que ahí entra el tercer principio, porque son 5. Dijimos, el primero es entender que es natural, 2, entender que es personal. Ahí dentro de lo personal podemos hablar de mil cosas, ¿verdad? La intimidad, el hecho de tu individualidad en este proceso instintivo, ¿sí? Mi hijo, Claro, y sos vos, y sos única, o sea, y dentro de vos hay un montón de cosas, hay miedos, incertidumbres, diferentes formas de enfrentar situaciones, o sea, tengo que individualizarte, o sea, otra vez encima, no es generalizarte, ¿sí? Porque vas a pasar un proceso instintivo y nadie actúa instintivamente probablemente de la misma forma, o sea, Mm. todos tenemos diferentes gustos, ¿verdad? De dormir, de comer, de cómo tenemos, nos relacionamos, o sea, nuestro instinto, finalmente, a pesar de ser básico dentro del ser humano, es complejo por nuestra misma esencia
natural del ser humano en sí, ¿verdad? Yo te Y iba a preguntar, ¿cómo es el parto humanizado y respetado? Porque siempre que te convocan a vos para entrevistas, siempre que te van a llevar a algún programa o algo, el Zócalo dice. parto humanizado. Guillermo Ramallo. Parto humanizado, parto respetado. Todo lo que estás diciendo forma parte de humanizarle a ese proceso y sacarle de lo quirúrgico, sacarle de lo Claro. que creo que alguna vez llegué a hablar de esto con amigas, Dios mío, ¿qué mujer lo que no habla con sus amigas de lo que es el embarazo, lo que es el parto? Pero llegamos a hablar, y esto sí ya es así como que más profundo, vernos a nosotras como pedazos de carne que entran al quirófano y tras, nos cortan, dale, sí, siguiente, y como que a conveniencia del doctor, vamos a Claro. agendar. Sí. Vamos a agendar, entra, tú, te cortamos, chao, listo, sale tu hijo, ya está. ¿Verdad? Entonces, todo lo humanizado y respetado ya parte de ese empoderamiento que vos haces con las mujeres, pero en ese momento, en el momento así que, bueno, ya estás con las contracciones, vamos a arrancar con el proceso. ¿Qué otras cosas más le hacen a tu método ser humanizado y respetado? Bueno, o sea, en realidad el método en sí ya es algo que es internacional, no sé cómo Ujú, decirte. El humanizar el parto de la Organización Mundial de la Salud habla como experiencia positiva. O sea, que la mujer tenga una linda experiencia. No estamos hablando ni si fue sin intervención, ni con intervención, ni si fue cesárea. O sea, que la experiencia sea buena. ujú. O sea, tratando de justamente sacar lo que es la violencia o el acto de sobreponerme sobre vos. O sea, tratar de que vos pases una linda experiencia en ese momento. Como te digo, pasa que es bastante complejo. Para mí, te juro que cada vez que iba excavando más, me doy cuenta de que es mucho más complejo y termino, creo, siendo más psicólogo a veces No sé que qué estaba pensando en eso. sí. Sí. Y de repente empoderar a una mujer dentro de una cultura paraguaya de miedo al parto, porque literal tenemos una cultura paraguaya de miedo. Hay un estudio justamente que se hizo en el 2016 acá en Gran Asunción, donde le hacían entrevista tanto a médicos como a pacientes, justamente viendo cómo era la experiencia, sobre todo en hospitales públicos. Mm. Y justamente decía al médico, no, yo no tengo tiempo para explicar. Entonces, el mismo médico, y ese es lo común, o sea, si la base del parto para que sea saludable, para que sea bueno y para que puedas tener una linda experiencia es el empoderamiento, entonces vos necesitas tiempo, tenés que hablar de esto. No puedes, no puede pasar nomás, tenés que hablar de parto. ¿Sí? No Sí. puede llegar nomás así, más todavía el Paraguay que tiene una cultura de miedo. Y encima otra vez, las mujeres que tienen partos en los hospitales públicos entran solas, no quieren a veces. Muchas mujeres de repente no quieren tener parto porque tienen muchísimo miedo. Entonces ahí es donde nos confundimos. Yo mismo me sentía confundido cuando entré en esta encrucijada, porque también he acompañado a mujeres que no querían tener parto, pero yo obviamente le tenía que decir no y sí, porque tenés que tener sí o sí, porque mi jefe, o sea, tenés que tener. Pero no era tanto que mi jefe me decía, sino más bien porque tenía que tener y muchas veces en contra de la voluntad de la misma mujer, sola. Entonces, Qué duro. exactamente. Entonces, de repente me encontré en eso, tipo, no está bien esto. O sea, no podemos hacer algo en contra de una mujer. O sea, y eso es lo que la gente no da, parece no quieren hablar tanto de esto, Ujú. pero es un acto de violencia, es un acto de violencia. ¿Te acuerdas vos que una vez habíamos planeado, pero Dios mío, esto es un mega TBT, no creo más ni que te acuerdes, pero te acuerdas que una vez habíamos hablado de hacer un vivo en Instagram para Sí, hablar de la violencia obstétrica? sí, me Porque la acuerdo. violencia obstétrica abarca tantas cosas, hasta abarca lo que sucede dentro del quirófano, ¿verdad? Los comentarios que a veces Así mismo. hacen hacia la mujer o la manera en la cual se desdeña el dolor. Porque vos mismo decías hace un rato, los gritos, ¿verdad? El dolor que uno ve, no es joda. Claro, No es joda, lo que que pasa es no que se hay. abre tu cadera y sale una criatura por un orificio así tan pequeño en la cabeza, o atraviesa y Sí. no es, pero Bueno, es. y eso es lo que, o sea, bueno, siempre uno dice, juntando la ciencia con lo natural, ¿sí? Ujú, Porque obviamente uno tiene una perspectiva desde la ciencia, desde números, riesgos, beneficios, ujú. pero está el evento natural en sí que siempre existió.
O sea, siempre existió el parto antes de que haya ciencia, por así decirlo. Ujú. Entonces la cuestión es tratar de, ahí viene el otro principio del parto, que es el principio de la no intervención. Es decir, tengo que entender que lo natural es natural. O sea, yo como ciencia no puedo pretender que lo natural es inferior, Ujú. digamos, a... O sea, lo natural es bueno. O sea, lo que yo tengo que hacer como ciencia es tratar de conservar eso. Y siempre en las charlas que suelo dar pongo el ejemplo de la oruga que se convierte en una mariposa. Ujú. Entonces yo no puedo intervenir el proceso de formación de una oruga mariposa pretendiendo de que si corto el capullo porque ya va a ser Navidad y pretender que eso no vaya a tener consecuencias. Mm. Entonces la intervención de un proceso natural puede tener consecuencias. Capaz no son las secuelas o las consecuencias no sean tan graves o tan visibles, pero dentro de la complejidad del ser humano, es inmedible lo que puede pasar si yo intervengo en un proceso natural de lo que es el nacimiento. O sea, el nacimiento la gente ve como si, ¿cómo decir? Como un protocolo, como tipo, se va, nace, chao. No, Sí. el nacimiento es Y mucho que más no me complejo. coincida con tal fecha, porque viste que esa, Claro. me toqué viajar. No. Y por eso es difícil muchas veces hablar de esto, porque de repente vos te encontrás con diferentes personas que tienen diferentes tipos de pensamientos. Yo a veces no entro luego tampoco en debate cuando me doy cuenta que no estoy Ujú. en el lugar correcto. Sí. Pero es complejo, o sea, para que vos hablabas hace rato lo que es luego ser madre, o sea, de pasar a una mujer, por así decirlo, a ser madre, hay un libro que habla mucho de lo que sería la matresencia. No sé si alguna vez escuchaste hablar de No. matresencia. No. Bueno, hay un libro que habla de la matresencia, una palabra así medio... Wow. No, pero ya me gusta ya. La matresencia es básicamente lo que trata de hacer y comparar es psicológicamente los cambios que ocurren en una mujer al igual que la adolescencia. Es decir, una niña, vos no vas, o sea, una niña no va a tener una mentalidad de ver una novela y se miran así, se besan, ay, no, ay, yo no, o sea, como que Sí, nunca guácala. una niña va a pensar como una mujer adulta. Entonces, el cambio, la pubertad y la adolescencia son cambios hormonales que hacen que una mujer sea adulta. Igual no, o sea, no es un cambio, no es que cambias literal como que, sino es Ujú. una transformación, por así decirlo, Sí, de ser sí. una niña a una adulta. Y lo mismo pasa de una adulta a una mujer. O sea, por eso es muy difícil a veces que las mujeres madres, como madres, se puedan tener una conversación con una mujer, digamos, por así decirlo, que no es madre. Sí. Capaz, obviamente, no hay, como te digo, hay muchísima diversidad en esto, ¿verdad? Sí. Pero el ser madre, o sea, el pasar por el embarazo, pasar por el parto, te convierte, te transforma. Es una Sí. transformación. Yo he visto muchas mujeres que yo no me veo y de repente yo no voy a ser esas madres que le sacan foto a su bebé y que, bueno, y ahí ¿Para qué está. dijiste? Sí, y ahí ¿Para qué está, cha, cha, dijiste? cha, foto a full. Porque es una transformación, pero Sí. no es una transformación voluntaria, es una transformación que la misma naturaleza provoca en vos desde el punto de vista del plan natural e instintivo para que vos te conectes con tu hijo de una forma que va mucho más allá de lo inexplicable. Y esa transformación para que vos generes el vínculo más intenso en la vida, porque hay un vínculo, uno puede tener un vínculo con una persona, con un amigo, Sí. pero el vínculo de una madre y un hijo es un vínculo muy poderoso. Y la hormona que generalmente genera vínculo en nosotros es la oxitocina. Si bien la oxitocina existe en todo momento, el nivel de oxitocina en el momento exacto donde sale la cabeza del bebé Ay, es así tan alto que a la mujer le hace como una sensación tipo orgásmica cuando sale la cabeza y se despierta, porque el parto se habla de que tiene como una alteración de la conciencia de la mujer. O sea, una mujer que entra en un parto normal, por así decirlo, sin intervención, la mujer pasa por, o sea, el cuerpo le lleva a un estado instintivo que no es vos ahora aguantando el dolor de parto, no. Es el cuerpo que te lleva a un estado instintivo, lo cual es como una borrachera, por así mm, decirlo. O sea, siempre le trato de explicar para poder más o menos entender. Si nosotros actuáramos por el área cognitiva de nuestro ujú. cerebro,
ponele, esto era así un número nomás para entender, 80% es cognitivo y 20% instintivo, por así Sí. decirlo. Entonces, en ese 20% es que tengo hambre, tengo sueño, ¿verdad? Que es lo básico, ¿verdad? Sí, me quiero ir al Son baño. que ir al baño, tal cual. Y el 80% es cognitivo, el cálculo. O sea, Ujú. nosotros como seres humanos cognitivamente podemos no hacer algo instintivo, ponerle que no quiero dormir, no quiero comer. Si bien eso va en contra de mi salud, otra vez hablando de salud, al final tengo que hacer, o sea, porque el instinto es la base de nuestra supervivencia. En el parto es el único momento en el ser humano que el instinto se pone por encima de lo cognitivo. Entonces, ¿cómo sería? Imagínate cómo sería el cerebro de una mujer en ese instante donde tu cuerpo te pone encima el instinto. O sea, cognitivamente vos querés controlar, pero no podés. Entonces, mientras más luchas, peor, más doloroso es. Entonces, la Mm, idea es que te dejes llevar por ese instinto. Entonces, la mujer entra en un estado de alteración de su Peor. conciencia que aumenta, aumenta. Por eso vas a ver que una mujer que está a punto de parir, que está ahí, se saca la ropa y grita porque está en su estado instintivo. Ella misma en ese momento, no es que no sos vos, no sé si me explico, o sea, Sí. ella está ahí tipo, por favor. Y cuando sale el bebé, automáticamente vuelve otra vez en sí. O sea, otra vez lo cognitivo se pone por encima. Entonces ella dice, y ahí, mira, perdón. Y si uno, y le mira hacia su bebé y no Y cree, o salió sea, de voz o y audio, qué sí, fuerte. así. Entonces, y esa carga emocional y hormonal que hace que le ponga piel con piel Mm. es así sublime, como se dice. Mm. Con esto te estoy diciendo yo como hombre. Sí, es que vos sabes que eso es lo más fuerte de vos, Doc, porque eso, bueno, yo demasiado se nota ahora que soy feminista, por eso quiero hablar de estas cosas, por eso quiero, justo decías hace un rato, es difícil hablar de estos temas, pero es demasiado necesario hablar de estos temas porque yo creo que también nos sacaron esto de lo cual nosotros ahora estamos hablando, nos sacaron esa conexión con nuestro instinto también, se nos encuadró de acuerdo a una facilidad o vamos a tratar de que esto sea lo más fácil posible, lo que te decía hace un rato, que entren y No, salgan rápido, a hora, a tiempo, agendado, porque todo esto que vos estás mencionando, que estás contando, esto implica estudio, esto implica conciencia e implica muchísimo tiempo. sí, Yo creo que antes, y justamente de eso yo mencionaba hace poco cuando yo me animaba a hablar y a contar que estoy haciendo la preservación de mis óvulos. Privilegio también es esto, lastimosamente. No sí, tendría que ser un privilegio, debería de ser accesible para todas las mujeres. Todas las mujeres deberían de tener este tipo de parto, porque ahora entiendo por qué tenés tantas pacientes, por qué tu agenda está cargadísima, explotada, y por qué todas están tan cautivadas contigo. Tengo una amiga que le tuvo a su bebé contigo y me dijo luego, bueno, si vas a entrevistarle al doctor, decirle que le amo, que le quiero, que gracias, que le adoro, que es así, Dios mío, porque le llevaste a ella creo que tenía otra obstetra, otra ginecóloga, y después terminó dejándole y se fue contigo. Creo que vos la agarraste así en la mitad de su embarazo, porque ella ya se sentía desconectada con su ginecóloga, y fue junto a vos porque justamente lo que quería era poder vivir como ella quería su embarazo, su parto. Y esto que vos haces, esto es demasiado feminista. O sea, empoderar y propiciar el espacio, y me recontra hago cargo de esto, porque después alguien me va a atacar o me va a decir, pero me re hago cargo porque esto es demasiado empoderador y es demasiado feminista porque nos devolviste algo. O sea, vos le estás dando algo a muchísimas mujeres que ni ellas mismas son conscientes. Y cuando pasan esa etapa contigo, es como que se redescubren y se reconocen. Y yo me doy cuenta de eso en tus pacientes. Y después se quedan todas así como que, ah, no, Guille, no, Guille, él les cambias la mente, el chip a muchísimas mujeres. Y muchas volvieron a reencontrarse en su poder, sí. que se nos sacó. Yo estoy convencida de eso. Se nos sacó, se nos durmió
y se nos desconectó con ese poder del cual vos hablas, que es inexplicable, Claro. esa intensidad del dolor, esa locura que en un segundo desaparece. Esa es la fuerza de la Sí, mujer, correcto. esa es la fuerza inexplicable que tenemos nosotras porque podemos dar vida y pasamos y atravesamos esto que, Sí. Dios mío, yo todavía no tuve, entonces yo estoy nomás acá hablando a través de todo lo que escucho y a través de esa empatía que me genera esa experiencia que vivió mi hermana 2 veces, o sea, yo le vi a mi hermana sufriendo dolor y no sabiendo qué hacer para que le pare el dolor. Sí. Yo le escucho a mis amigas, yo les veo llorar cuando hablan de este momento y no sé, soy una sensiblera de mierda No, seguramente, no, pero tenés empatía. me conecto Claro. demasiado con ese momento y digo, wow, qué fuerte, qué grande que es y qué lindo que exista una alternativa para poder vivir eso. Hace rato me habías dicho, Doc, que estuviste 2 meses Sí. como que formándote, Sí. conociendo esto. ¿Te costó volver y armar y estructurar así tu consultorio? Sí, sí, me costó. Me No co- solamente en dinero, ¿verdad? Porque tuviste que claro, acondicionar, porque vos tenés así tipo una pile, no sé cómo decirle, claro. o pelo En pincho, realidad, no sé cómo es. lo bueno es que el sanatorio también me abrió las puertas y me Ah, permitió poder hacer, porque en realidad fue chocar contra un sistema y de repente siempre lo bueno es que mi respaldo siempre fue el protocolo y mm, demostrarle a la gente que en realidad no es algo descabellado, sino que está en el protocolo, o sea, las normas dicen lo que tenemos que hacer y es apegarnos a eso, o sea, científicamente, para darle seguridad, obviamente, al sanatorio, que no estamos haciendo una no, locura, un diva de hippie. claro, y que le estamos poniendo en riesgo a la mujer, sino que le estamos dando su espacio, porque como te digo, como esto es instintivo, como te está diciendo, lo primero es entender que es natural, el segundo empoderarte para que lo logres, el tercero es no intervenir innecesariamente, porque obviamente si es necesario, intervenís para un parto vaginal o a una cesárea. Nadie está sacando la cesárea como un escenario malo. Ujú. Lo que No hay uno mejor que otro. no, o sea, o sea, lo que pasa que es, en esto capaz vamos a entrar, lo que pasa que, como yo siempre digo, si mi vida se basa en eventos que ocurren en mí, o sea, vamos a poner una línea del tiempo, Ajá. desde que era un embrión y hoy adulto, ¿sí? Toda mi vida, cada instante de mi vida, pasaron cosas externas, ¿sí? Desde emociones, maltratos o cosas buenas, no todo malo también, ¿verdad? Ujú, Obvio. Entonces, toda esa cantidad de cosas que pasaron en mi vida hicieron hoy quien soy. No es una cuestión genética que tipo, porque ya mi genética es así, yo ya soy hoy quien soy, porque no. Para que hoy sea quien soy, tuvieron que pasar un montón de cosas, miles de cosas. Ahí entra ujú, mucho el efecto mariposa, ¿conoces? O sea, ujú, un aleteo de una mariposa cambia en mi pasado y yo puedo ser otra persona totalmente diferente hoy en ujú, el futuro. Entonces, esta cantidad de eventos que ocurren, yo lo podría decir que es saludable o es patogénico, decimos, que ujú, sería como daño o beneficio. ujú. ¿Sí? Te trato bien, beneficio, te trato mal, perjuicio, no sé, como bien, beneficio, y así. Bueno, Sí. durante el periodo embrionario, fetal, parto y primera infancia, el impacto que tiene esto es mucho mayor. Es decir, si yo te maltrato a vos de adulta, no es lo mismo que le maltrate a un recién nacido. El recién nacido, vamos a suponer que yo, no sé, terrible el ejemplo que te voy a dar, ¿verdad? Pero Ujú. Tira nomás. 20 minutos en una habitación y le maltrato al recién nacido, ¿verdad? Mal y sale, ¿verdad? El recién nacido no se va a acordar nunca, nadie No. nunca, porque es, Wow. claro, pero el daño que le genero a ese bebé, ¿qué secuelas va a tener a largo plazo? No sé si me explico. Sí, Capaz te hago el mismo maltrato a vos, que también te generó daño, pero en una primera infancia es mucho mayor. No sé si me explico. O sí. sea, Bueno, yo entiendo. los factores externos en mí impactan mucho mayor durante lo que es la salud materno-infantil. Por eso es que los países cuidan mucho a la embarazada y la primera infancia,
porque esa es la base de la salud a largo plazo. Mm. Vos no vas a ver hoy un delincuente o asesino serial que nació en un parto humanizado, donde hubo amor, o sea, no sé si me explico, o sea, Sí, no, sí, sí. el Guasón, por ejemplo, si vos ves la película, ¿verdad? Tipo, te das cuenta que todo viene desde de que algo pasa en nuestra base. Y tratar eso de adulto es mucho más difícil si nos damos cuenta al principio. O sea, la salud materno-infantil es súper importante. Y la forma de nacer mucho más porque es un evento único e irrepetible. Real evento canónico Exactamente, yo y te iba a no decir lo mañana. mismo. Exacto. Ese es. Entonces, nacer es un evento súper importante donde ocurren muchas cosas. ¿Sí? Si yo te pudiera comparar instintivamente sacando al ser humano del escenario y poniéndonos un animal, si yo le hago a un animal una cesárea y le llevo al bebé y le llevo a la mamá que se recupere y después le traigo al bebé a la mamá, no hay vínculo. O sea, es diferente. Ujú. Me explico. Claro Total, que como ser... yo te juro que reentiendo, entiendo y espero que la gente que nos está escuchando también Sí. entienda. Doc, hay otro tema también que a mí me encantaría hablar así, tal vez en otra oportunidad podamos profundizar mucho más, pero como bien mencionabas, lo importante que es el embarazo, el nacimiento, el tratamiento que se le da a la gestación y a esa etapa de la infancia. Me parece tan particular que vos trabajas con dulas o doulas. Yo le digo dulas. No sé si Dulas. está bien, pero dulas. Es una figura, y mira, yo quiero luego llegar también a tener otro episodio hablando con dulas, porque creo que ahí es donde vos conjugás la ciencia con lo empírico y ancestral, te voy a decir, porque la sabiduría que manejan las dulas, siento yo, creo yo que es así ancestral. Y sí, y sí, y justamente ese es el ejemplo que siempre suelo dar cuando me preguntan qué es la dula. O ¿Qué sea, es? claro, si me va a beneficiar o no. La dula, desde el punto de vista científico, también, o sea, porque todo se estudia, nada es Ujú. así Nada, es así nomás. al azar. Ujú. O sea, la ciencia también saca un estudio con respecto a la dula y habla a favor. Habla a favor justamente porque le empodera a la mujer. O sea, el concepto de una mujer estar acompañada por otra mujer que haya pasado por la experiencia y que haya hecho estudios, pero más desde ese aspecto. La dula, yo creo que nosotros a veces como médicos malinterpretamos o muchas veces los obstetras, esto no tiene que ser una lucha de pelearse por la mujer, esto es un trabajo en conjunto, Ujú. empoderando a la mujer a lograr ese, ¿cómo decís? Ese intenso de lo que es el parto, porque realmente es intenso, es súper intenso. Y la mujer necesita estar acompañada de personas que le puedan contener en ese estado de alteración de su conciencia que me imagino no es. Yo a todas las mamás que pasaron por esta experiencia siempre les digo, y ahora después del parto, ¿qué me decís? Y ellas mismas también no saben cómo explicar, porque no saben cómo No explicar. hay. Y la dula forma parte de esto, y la verdad que a mí me ayuda muchísimo. Yo sé que de repente a mí se enojan a veces las obstetras conmigo porque, pero ¿y la obstetra? Y no es que la obstetra o la dula, porque la gente confunde, pues. Ujú. Una cosa es la dula en sí y otra cosa es lo que en otros países le llaman matronas o parteras, Ah, que sí. son las licenciadas en obstetricia. Después está el médico obstetra. En países así, donde generalmente países del primer mundo, generalmente el parto lo manejan las licenciadas en obstetricia y se deja solamente para los médicos obstetras las complicaciones en sí. Pero la obstetra es la que maneja el parto, Ok. ¿sí? Y la dula es como vos decís, es ese perfil, como decís, ancestral. Siempre yo le hincho hacia a veces a unas dulas tipo macumba, ¿verdad? Tipo Canta, sí. ese lado ancestral. Porque finalmente, como yo le digo a la mujer, yo necesito ese lado ancestral en vos. O sea, si vos querés tener un parto, yo necesito que vos actúes por instinto. Sé que como ser humano es muy difícil separar tu área cognitiva, ¿sí? Pero quiero que por un momento simplemente confíes en mí. Confíes en mí como ciencia y déjate vos llevar por el instinto.
¿sí? Lo más difícil que pedís, doc. Claro, obvio, es O sea, súper yo ahora te difícil. digo eso estando acá sentada, recién nomás Sí, guardé mis óvulos, sí, no estoy ni siquiera sintiendo náuseas ni síntomas de embarazo, y es re difícil, o claro, sea, es lo mismo más difícil. así, qué sé yo, en la vida misma, déjate llevar por tu instinto, fluí, escúchate, sentite, bore, es re Claro. difícil. Y lo que pasa, como todo instinto, hay un libro, porque te digo, o sea, esto llevó a muchos libros, a mucha formación, a muchos cursos, y cada vez que me iba a cursos nuevos o congresos, escuchaba cosas así que me explotaba mi mente de lo increíble que es y lo complejo que es esto, y estoy seguro que me falta mucho más por aprender. Eh, no, que te estaba diciendo, o sea, Ujú. la mujer pasa por un momento así súper intenso y poder acompañar ese proceso en sí, para mí es, no sé, ahí como hablabas vos del tema de la empatía. Sí. Yo recuerdo que cuando estoy en un parto y llevarla a esa mujer a ese instinto y como te está diciendo, eso que grita, 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 nace el bebé y literal, tanta es la conexión que hay en esa sala de parto, tanto es verle a esa mujer que vos le empoderaste y que ella se empoderó y que ella lo hizo con esa fuerza. Vos sabías que ella quería. En algún momento aflojó, dijo de hacer, Ujú, sacarle nomás, quiero cesárea. O sea, ujú. tuvo sus momentos de afloje, Pero obviamente. ahí es donde la dula y vos son las que Claro. entran a vos Claro, podés. la dula entra desde el Sí. lado, como vos decís, y nosotros como obstetras, ¿verdad? Sea médico o licenciada en obstetricia, porque eso es lo que yo quiero hacer también, ver que no hay una lucha en contra de la Ajá. dula, o sea, hay trabajo en equipo, Sí. ¿sí? Misma la mujer capaz no necesita una dula, ¿verdad? Capaz ella lo puede hacer por sí sola, o sea, Claro, y nadie... de igual manera está bueno también resaltar que por más de que lo ideal sería llegar a lo que toda mujer quiere llegar cuando va a tu consultorio, porque estoy segura que todas las que se van a consultar contigo quieren tener ese parto, Claro, pero finalmente a veces no se puede. Y exacto. cuando no se puede, no se puede. Y estás ahí vos, el representante de la ciencia, determinando, bueno, este factor me está alertando a mí de que no se va a poder. Y Claro, tampoco vas a arriesgar sí mismo, y ni siempre, al bebé ni a la madre. por eso digo, o sea, la naturaleza es súper amplia, o Ujú. sea, la naturaleza creo que no tiene límites, o sea, no tiene límites. La Mm. naturaleza Infinita. es infinita. Y la ciencia trata de poner límites a eso. Entonces ahí está la parte difícil. Yo como ciencia te digo, tenés 3 horas para dilatar, ¿verdad? Porque a Ujú. partir de 3 horas, con contracciones, trabajo de parto activo, estás con 5 dilatación y en 3, 4 horas no hay progreso, la ciencia pone un límite. Porque estadísticamente hay más riesgos, porque algo no Ujú. está bien. Ni siquiera como ciencia puedo decirte qué es lo que no está bien. Lo Ujú. único que sé es que no se cumplieron las horas, está el patograma, las guías. Entonces la ciencia te pone límites. Claro. El tema nomás es que los límites de la ciencia podrían estar, no sé, de acá a acá, ponerle. El tema es no achicarte más otra vez, porque ahí está el tema. O sea, la ciencia dice hasta 41 semanas podés esperar, pero de repente otros dicen, no, hasta 40 nomás, no, hasta 39 nomás, yo Mm. hasta las 38 nomás espero. O sea, espera un poco. O sea, la ciencia le está cada vez limitando más a las mujeres a la oportunidad de parir. No, tu bebé ya pesa 3,5 kilos hasta ahí Vamos a nomás. sacarle ya. Vamos a sacarle ya. No, Saca ya para del mí horno. que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema donde... Hay un problema también en lo natural, que sería del lado de la mujer, que muchas veces por miedo toma decisiones, y otro lado está la ciencia. La ciencia tiene lo que sería la evidencia científica. La evidencia científica digamos, nuestra base de la seguridad, de tomar El decisiones, respaldo. nuestro respaldo. Y la evidencia, no te voy a decir es única porque puede haber de repente variables. O sea, puede, no sé, Inglaterra hace partos en pelviana, nosotros no. Otros países llegan hasta 42, nosotros hasta 41. Pero igual no hay tampoco tanta diferencia en los Ujú. protocolos internacionales. Ujú. O sea, hay similitudes. Y la unidad de la ciencia es lo que permite la seguridad de quien asiste. Es decir, vos como mujer querés pasar por un evento ilimitado que no sabes qué es lo que es la naturaleza, porque querés vivir la experiencia desde lo natural cuidado por la ciencia. Entonces la ciencia está ahí, te pone límites, ¿sí?
Pero si yo te achico otra vez, Ya es porque too much, ya es ya demasiado. no... Es demasiado. Doc, yo siento que a vos te habrán criticado muchísimo sí, y te quisieron desdeñar, ¿sí? y sí, para que Sí, te... pasaste mal al comienzo cuando empezaste a ser así precursor de esto. Y de hecho cuando... Porque para mí que vos sos el único que hace esto. Y no quiero decir que soy el único, porque yo Yo tengo... no o sea, conozco otros. sí, o sea, como te digo, yo no... Capaz se acercan, o sea, yo Mm. sé que también está el tema de la gente que se va formando, la gente me Ujú, habla de gente que capaz ya tiene como, yo no voy a cambiar mi forma de ser, ¿verdad? A veces también ujú. es todo un tema a cambiarle a la gente, porque sé que esto es un desaprender, como decíamos al principio, Sí. yo tuve que desaprender, sí, básicamente. Y no quiero tampoco con eso decir que lo que aprendí, digamos, dentro de la Estaba facultad mal, está ¿por qué no? mal. No, no quiero, No. pero para mí obviamente formó parte de lo que hoy soy y admito que tuve que desaprender cosas para volver a aprender. Y como te estaba diciendo, o sea, cuando yo estaba, imagínate ese parto, el principio que te dije que nunca iba a ser obstetricia. Sí. Hoy capaz el parto es diferente desde el punto de vista de empoderamiento de la mujer, que en ese momento grita, llora, pide, muchas veces piden cesárea, sacarle ya, doctor, tirarle ya de su pelo. No. Sí. Y cuando nace, ¿verdad? Es impresionante, o sea, la sensación y ahí entra la empatía y el vínculo, ¿verdad? Porque imagínate, ahí yo hablo de energía y ahí le pierdo a la gente, ¿verdad? Pero es así, es un vínculo muy poderoso que no es solamente la mamá con su hijo, sino el marido que la acompaña, nosotros que Mm. estuvimos ahí. Es así, no sé, no hay palabras. Y Surreales. cuando yo salgo de la habitación, ¿verdad? Así, todo así, hija de mil, qué lindo par. Veo a una persona que está afuera, que escuchó a la mujer gritar, dicen, tipo, Ramallo, pero ¿por qué no le pusiste analgesia? ¿Por qué no le llevaste Mm. nomás ya a cesárea? O sea, es como que ven algo malo, Sí. ¿entendés? Como que esa mujer sufrió y yo le hice sufrir a esa Mm. mujer. Yo no le obligo a nadie a parir. Si la mujer llegó hasta ese punto es porque yo me di cuenta que ella podía, y porque es difícil, o sea, obviamente si nosotros nos vamos al gimnasio, si tu personal trainer, ya no puedo, bueno, deja nomás, no, tu personal Ujú. trainer te lleva a un Sí, límite más allá de lo que vos crees que podés hacer. Y sí. el parto es así. Capaz vos no te creas que puedas hacer, de hecho que desconoces ese límite, pero cuando pasas este límite, la mujer que sale de un parto se siente Sale en modo poderosa, leona. así tipo, hija de mil, así, Ya nadie te puede venir a decir absolutamente nadie. Ahí le doy la derecha a todas las mujeres que sí, dicen, yo si llego a ser madre, o sea, yo si llego a tener hijo, yo quiero tener contigo, número uno, ya te dije ya eso, ya estás reservadísimo. Yo voy a ser la más pesada. O sea, el que venga con una historia y le dice, pero vos pariste, sí. tu cadera se abrió. Así por una mujer así, salió una cabeza. O sea, Y sí, te callas, porque es realmente un evento demasiado, demasiado grande. Y me parece tan particular, Doc, que al comienzo me dijiste, no sé por qué elegí esto, no sé por qué quise hacer todo esto. Y hablamos casi una hora ya. Y ahí está todo el porqué. O sea, en toda esta charla hay muchos porqués estás haciendo, pero se me hacen más así que no, si sos consciente, de alguna u otra manera, cuando termina un parto y le ves a una mujer empoderada, a una mujer que no creía en sí misma, pero sí sobrepasó un límite, yo creo que ahí está el porqué, sí, que no sé, realmente si es cierto eso de que venimos al mundo para hacer algo, viniste a este mundo para llevar a cabo esta misión. Y sos uno de los pocos, ha de haber mucha gente que estará en formación y que va a empezar así a formar equipo contigo para que esto pueda llegar a más mujeres. A mí eso me desespera, atender a mi desesperación, porque a mí me encantaría que todas las mujeres puedan vivir esto y puedan tener un parto humanizado, que no entren solas, que no vivan una maternidad, un parto así tan solo, tan abandonado, tan duro, tan doloroso, sí, tan triste, que le trauma a la mujer y le trauma de alguna u otra manera también a la criatura, al bebé, sí o sí, sí, porque es re cierto y yo re creo en lo que dijiste hace un rato, todo el proceso de gestación, parto, infancia, ese te determina, así mismo ese es. te forma y te deforma.
Si es por mí hablamos 3 horas, ¿verdad? Pero tampoco así. ¿Hay algo que te gustaría desmitificar, Doc? ¿Hay algo así, algún mito o algo que te encantaría que quede resonando en la gente que está escuchando este episodio y más aún en las mujeres, como que aborta, ay, pues justo digo abortar, ¿verdad? Pero aborta esa idea, saca esa idea, elimina esa idea porque es un mito. ¿Qué te gustaría que quede resonando en la gente al terminar de escuchar este episodio? Porque lo que justo aborta esa idea, ¿verdad? ¡Qué Hablando de fuerte! ¡Qué fuerte! Y no, y creo que lo que más Paraguay necesita, ¿verdad? Para hablar Paraguay y no hablar de Latinoamérica en Ujú, sí, ¿verdad? Eh, Creo que, o sea, perder el miedo. Perder ujú, el miedo. Yo, bueno, no sé si perder el miedo es la palabra, porque miedo vas a tener, porque es algo desconocido, ¿verdad? Sí, desconocido, la ansiedad, ¿sí? Entonces, tipo, empoderarse creo que es una palabra que recalcaría mucho en esta conversación, ¿verdad? Empoderarte, realmente confía en tu cuerpo, rodéate de personas que respeten la ciencia, respeten los límites de la ciencia, porque nadie está diciendo te salgas de los límites de la ciencia, como te estaba diciendo hace rato. Si tenés 3, 4 horas y después no dilatas, y bueno, pasaste el límite de la ciencia, perdón que yo como ciencia te tenga que romperte el globo, ¿verdad? No a mm. gusto romperte el globo como ciencia, pero esos son los límites de la ciencia. Pero que tampoco te achique demasiado como imponiéndote a intervenir tu parto. O sea, si vos te sentís que no es el camino, escuchale a tu cuerpo. Busca personas que te acompañen, ¿sí? Con personas que te escuchen, ¿sí? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque no te quedes con algo que no estás conforme. Hace plan de parto, ¿sí? O sea, habla de esto. El nacimiento es un evento único e irrepetible. Que Un no sea, verdadero. que no sea una cuestión también de fanatizar el parto, como uno dice, porque yo sé que ciertas circunstancias, ya sea personales, digo personales porque si bien capaz la ciencia te pone un límite y te dice, bueno, hasta 3 horas podemos esperar, pero vos a las 2 horas ya querés tener una cesárea, y bueno, si tampoco te puedo obligar, ¿sí? Ujú. A que te puedo pedir más de lo que vos quieras, o sea, está bien. Por eso hablo, rodeate de personas que te puedan acompañar en este proceso. Yo sé que es lo que está pasando por la mente de una mujer no sé, inexplicable. Y sobre todo en el posparto, porque el cuarto trimestre, como se dice, el posparto, que muchas veces no se habla tanto, la depresión posparto, el hecho tan capaz de tener expectativas y que esas expectativas no se puedan cumplir. La maternidad es algo complejo, Es demasiado. fascinante, complejo, difícil. Y me encantaría que todas las mujeres, independientemente de la forma, traten de que no se sientan solas, acompáñense tanto como mujeres como hombres, porque yo sé que muchísimos hombres se empoderan también de esto y acompañan y se conectan y vinculan. Conozco muchísimos padres que lloraban en el momento del parto, se desmayaban de la emoción y realmente es un evento Es para una mí, fiesta. Lo que yo sí. me doy cuenta es que contigo se convierte en una fiesta, en una celebración. Me decía justamente un papá hace poquito y la verdad que me hizo piel de gallina, me decía, doctor, porque son detalles, o sea, era una Ujú, cesárea ujú, y yo siempre en la cesárea apago las luces porque para mí, mm, cuando el bebé nace de un ambiente oscuro y mm. sacarle con La luz la de quirófano, luz y literal. la gente me dice, pero Ramaya, no tiene nada que ver eso, o sea, no, o sea, ¿por qué lo que tenemos que hacer de mínimo un pequeño detalle? O sea, vos me decís, no, no tiene, pero que nazca y que nace el bebé a oscuras y abre los ojitos. Tampoco estoy diciendo a oscuras que estamos operando a oscuras, o sea, hay luces Claro. tenues, ¿verdad? Para que la Luces gente tenues. no malinterprete. Ahí estamos, estoy cortando. Nace el bebé y abre los ojos. Y eso es hermoso cuando abre los ojos y le mira al papá y el pediatra, la música, el Mm. ambiente. O sea, Ay, es muy poco anticonceptivo lo que estabas contando. Muy poco. Yo dije luego de eso hace poco, cuando conté lo de la preservación de mis óvulos. Qué loco, porque en mis 20 yo decía no, 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 no.
Después mi hermana tuvo la idea de embarazarse, así, wow, tuvo la idea de Empezando tu embarazarse. matrescencia ya. ¿Viste? Yo cuando le vi a mi sobrino, cuando salió mi sobrino salió de su panza, yo así dije, Dios, qué poco anticonceptivo es esto. Y a medida que voy acompañándole a mi hermana en su maternidad, digo, Dios, qué poco anticonceptivo. Y ahora que contás todas estas cosas, Dios mío, qué poco anticonceptivo. Pero no es así nomás, no es un evento que se tiene que tomar a la A la ligera. ligera. Así que bueno, tenemos para mí que para parte 2, parte Sí, para mí 3, que sí. parte 4. Dios mío, Doc, en serio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por esta charla. Fue Gracias a vos. hermoso, Sí, a hermoso. mí me encanta hablar. De verdad, sí, esto me emociona y a veces cuando me voy a eventos, y si me das cuerda, Hmm, tipo, sí, la EU total, pero yo estoy segura que va a haber una parte 2, también tal vez una parte 3 porque muchos temas quedaron ahí, pero ya son más específicos. claro. De igual manera te reagradezco en serio este tiempo y tus Gracias a palabras. Yo vos. creo que le va a remover y le va a resonar y después te van a terminar llamando para tratar de encontrar ahí lugar en tu agenda. En serio, gracias, Doc. Gracias a vos, en serio.